El tema del mercurio en el río Calderas es un tema como bastante problemático, ¿no? En el caso del río Calderas, que es el río donde precisamente se estaba dando la minería y que en ese sí se identificó que habían unos límites que superaban lo permisible por la normativa. Pero de que hay altos niveles de mercurio en el río Calderas, eso sí ya están demostrados. En sí es muy triste porque de cierto tiempo para acá los ríos vienen muy sucios. Ustedes se dieron cuenta también del problema que hubo con el mercurio, ¿cierto? Con el mercurio, donde este río son sitios balnearios, turístico. Entonces ya como que da miedo uno meterse a eso. Muchos quizás no le paramos por a eso, pero su riesgo hay, ¿cierto? Y la gente anteriormente decía que se veían muchos peces en el agua y ya no. El río prácticamente está muerto. San Carlos es un municipio del oriente antioqueño que cuenta con aproximadamente 17.000 habitantes. Como límite con sus municipios vecinos, tiene al río Calderas, una de sus principales fuentes hídricas, que despertó preocupación en 2025, tras las alertas por posible contaminación por mercurio. Aunque entidades oficiales ya habían identificado niveles preocupantes de este metal desde años atrás, habitantes de sectores rurales denuncian falta de información, incertidumbre y cambios visibles en el agua y en la vida alrededor del río. Hoy vamos a repasar las causas, percepciones e impactos sociales de una problemática ambiental que afecta la relación de las comunidades con su territorio. Una fuente anónima nos habla sobre las implicaciones de esta problemática. El tema del embalse de Calderas, en el que nos podríamos como enfocar, es un piloto, es como una prueba piloto de lo que ellos llaman la repotenciación. Nosotros le decimos la repotenciación, acá se ha dado así, que es un término de que mejoran una máquina o la actualizan o le ponen una tuerca nueva para extender la vida útil. En el caso de los embalses, en el embalse del Caldera ya se le acabó la vida útil, ¿cierto? Ya tuvo sus 50 años y ese embalse lo hicieron cuando la ley no les obligaba a soltar el 30% del caudal mínimo para que el río no se muriera. Este embalse realmente lo que hace es que seca el río pues totalmente. Entonces, pues la problemática es frente al tema del agua, porque ya los animales, del río hacia abajo es seco, entonces se hacen unas lagunas, ahí pues los mosquitos se empiezan a criar y eso afecta pues la salud de las poblaciones hacia aledañas al embalse, los olores que emana pues las aguas retenidas y la intoxicación de los animales que beben de eso. Entonces eso empieza a afectar una cadena, ¿cierto? Una cadena bastante y ellos, como le digo, ya se les cumplió la vida útil, se le acabaron las licencias, los permisos, pero siguen operando, siguen generando y esto no es conveniente para el pueblo porque ellos tienen que dar unas regalías de las cuales actualmente no se manifiestan porque pues están actuando sin licencia, o sea, están sacando un provecho y no se ve reflejada la regalía de acuerdo a ese provecho que ellos le dan al agua. Entonces, anteriormente, como en el 2023, como por esos días, ellos empiezan a decir que van a socializar con las comunidades esas pruebas piloto de repotenciar ese embalse, de sacar unos lodos y esos lodos, y todos esos lodos ellos contemplaron un pedazo grande de tierra en el que hicieron como unas piscinas y vertieron eso ahí. Ellos vierten esos lodos en esas piscinas y otros los llevan en volquetas hacia otras zonas del pueblo y ubican eso lo sacan con dragas y lo ubican ahí como en la cancha de la escuela del Porvenir. Hacen una gran montaña de lodo, nosotros documentamos eso, les tomamos unas fotos, todo, para hacer las denuncias pertinentes frente a ese atropello, porque realmente pues el solo hecho de poner eso en la cancha de la escuelita ya era un atropello. La cantidad de atropellos por parte de esa empresa son bastantes, ¿cierto? Entonces,
se ha generado como un mal vecindario ahí, un mal relacionamiento, y las comunidades no se han dejado atropellar siempre, siempre se han manifestado y han cuestionado eso. Entonces, ellos empiezan a verter esos lodos, pero resulta que esos lodos, recientes estudios, creo que las autoridades ambientales, demuestran que hay altas cantidades de mercurio ahí en el río Calderas, en la zona cercana al embalse, lo cual puede que esos lodos estén altamente cargados de mercurio y otros químicos, pero no solo de ahora. Se dice en el pueblo que eso es histórico. O sea, el mercurio, puede que hayan dicho el tema del mercurio también como para disuadir, como para evadir otro tema más de fondo, que es el tema del sector eléctrico, ¿cierto? Pues acá nosotros sabemos que nosotros no podemos cambiar las cosas, no podemos hacer pues grandes cosas para cambiar este tema de la minería, porque ellos están actuando en la ley, ¿cierto? Lo que se sabe es que ellos tienen permiso para hacer eso y es un permiso que se les da desde la gobernación. Se cree que la gobernación tiene esa facultad desde la Secretaría de Minas de dar licenciamientos. Entonces, esas licencias, el problema es que están en una reserva, ya declarada reserva. Uno puede mirar fácilmente cualquier celular por Google, se mira un mapa así de satelital y ahí se ve como mirar este piso, los huecos, que hay los grandes impactos, como unas piscinas, así a las orillas de la quebrada Santa Bárbara. Y eso es lo que se termina yendo al afluente y termina contaminando las aguas, pero como le decía, eso no es reciente, o sea, eso no es de ahorita, eso es histórico, pero sí hay una presencia actual y activa de minería, que pues hay distintos modos, hay distintas formas de trabajar la minería. Acá en San Carlos siempre ha sido un pueblo minero, acá hay muchas personas que tienen su batea, tienen su draga. La ley contempla que usted puede tener una draga y usted puede trabajar y no tiene que, o sea, usted tiene que cumplir los requisitos y eso la ley lo cobija. Ya es las grandes proporciones, pero con licencias, o sea, por eso nosotros también como que con Cornare, con las autoridades ambientales, dejamos de tener una interlocución porque vimos que si les pagaban, ellos le dan la licencia. Entonces no se trataba tanto de una coherencia o un cuidado de la vida, sino que si era negocio y era rentable para la CAR, entonces ellos daban la licencia. Y ahí es donde está el detalle, que la minería que están haciendo no es una minería que le aporte de manera positiva a a la comunidad o a la economía, sino que por el contrario puede estar asociada a temas de violencia, ¿cierto? Como a control social, cosas muy oscuras que uno de pronto no alcanza a percatarse, pero que terminan siempre favoreciendo a familias tradicionales del municipio que se alían con este tipo de formas de dinamizar la economía, ¿cierto? Pero termina siendo ilegal, aunque tenga el permiso de las autoridades y todo, pues está en una zona de reserva y las grandes afectaciones que eso le puede causar a la salud de las personas. Pues pues no tengo conocimiento como de personas que hayan pues ya mostrado como que el mercurio le haya hecho daño. Yo no sé eso cómo se expresará, cómo se manifestará en el cuerpo, pero de que hay altos niveles de mercurio en el río Calderas, eso sí ya están demostrados. Pero creo que el foco ahí es el tema del sector eléctrico, que hay como que el impacto más grave hacia el río, hacia el agua, es el tema del vertimiento de esos lodos. Y entonces esto es una prueba piloto, como le decía ahorita, para hacerlo en las otras represas más grandes, porque las otras represas más grandes ya también están a punto de cumplir su vida útil, ya están pues mandadas a recoger y ellos no saben cómo van a resolver eso, más fácil lo piensan como una repotenciación, pero ellos no están asumiendo la responsabilidad económica y social y ambiental, por supuesto, que deben equilibrar, ¿cierto? Ellos no están cumpliendo con la normatividad, por decirlo así. Entonces, esas pruebas piloto de esto de repotenciación tienden a ser un atropello y una revictimización de las poblaciones, como también una especie de violencia todavía simbólica y silenciosa. José Miguel Quintero, secretario de Agricultura, nos comparte la posición de la alcaldía frente a este tema. Es cierto
que sobre el río Calderas, en el cual hay una central hidroeléctrica de la empresa Isagé, una central hidroeléctrica que las compuertas, digamos, de fondo y las compuertas que retienen el agua de la presa, pues continúan hacia el río Calderas cuando se hacen sus descargas. Pero el agua de la generación, que es el agua superficial, es el agua alta, por así decirlo, esa es la que llega al río San Carlos. Y el agua del río San Carlos, con estudios hechos precisamente por la Corporación Autónoma Regional, indicó que no hay, digamos, presencia de metales pesados, en el caso del mercurio, que superen los límites permisibles y que puedan afectar la salud. Eso no está presente sobre el río San Carlos. En el caso del río Calderas, que es el río donde previamente se estaba dando la minería, es el río que sigue su cauce, por así decirlo, cuando se abren las compuertas, y que hay que entender que, pues obviamente los metales y estos compuestos, al ser más densos que el agua, pues obviamente van a la parte profunda, y que esa es la parte profunda que cuando se abren las compuertas siguen su cauce hacia el río Calderas, y que en ese sí se identificó que habían unos límites que superaban lo permisible por la normativa. Digamos que sobre el río Calderas, al ser un río que precisamente se le cortó el cauce hace décadas, ya no es un río que sea, por así decirlo, tan, mejor dicho, no es turístico hacia el nivel que es el río San Carlos. Entonces es un río que sí está afectado, por un lado por la hidroeléctrica y por otro lado por la parte de estos compuestos como el mercurio, pero que afectaciones a la vida humana o a, como tal a los humanos, pues todavía no tenemos ningún reporte que haya indicado eso. Julio Loaiza, ingeniero ambiental, nos dice: esa información de Cornare que encendió las alarmas se da por unas mediciones que hacen posterior a la apertura de compuertas de la represa de Calderas, que ya no es del Estado, es de una transnacional canadiense. Ese embalse ya estaba colmatado. Al abrir las compuertas y vertir esos lodos aguas abajo, ese mercurio que se midió ahí es el mercurio de décadas acumulado. La alerta de Cornare por el mercurio en el agua ocurrió justo después de que la multinacional canadiense abriera las compuertas de la represa de Calderas para liberar todos los lodos, porque el embalse estaba colmatado. Es decir, la multinacional tiró río abajo el veneno que la industria acumuló por décadas. Las autoridades culparon a la minería actual, pero el gran desastre químico lo provocó la apertura de compuertas de una empresa extranjera. Charlotte, habitante de San Carlos, nos habla de la relación de la comunidad con la institucionalidad. El tema del mercurio en el río Calderas es un tema como bastante problemático, no simplemente por la implicación que es tener mercurio en los ríos, en uno de los ríos principales del municipio, sino también por todo lo que conlleva esto, y son las múltiples versiones que se encuentran, en la cual la Mesa por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio plantea que este mercurio nace, o más que nace, se expande desde los sedimentos y el lodo que se crea al repotencializar una de las hidroeléctricas, que es la hidroeléctrica de Isagen, que siempre ha representado como un problema ambiental en nuestro territorio, pero que al mismo tiempo también ha brindado muchísimas ayudas que son como compensatorias debido a los impactos justamente negativos que se hay. Esa es una de las conclusiones a las que se llega, pero por otro lado están las versiones oficiales de Cornare que nos hablan acerca de que este mercurio nace por la minería ilegal, una minería que se crea que está a cielo abierto, escondida en medio del monte, ya que San Carlos tiene incluso Monte Virgen, al cual es muy difícil llegar. E incluso según las posturas de los habitantes, las lenguas que se escuchan en la calle nos hablan acerca de lo mismo, de una minería, la cual para poder ingresar a ella había que caminar 5 días por el monte, y eso fue lo que provocó justamente que empezara a haber mercurio en el río. Aún así, esta información fue
descalificada fue la alcaldía municipal de San Carlos mandó un comunicado al tiempo de que salió eso de los nuevos estudios en los cuales ya no se encontraban rastros de mercurio en el río, a lo cual pues uno supondría que entonces sí fue por este tema minero, ya que a ellos los cogieron, se les hizo como todo el debido proceso, fueron muchas las fotografías y como los informes que salieron acerca de esta minería ilegal, pero pues aún así, haya o no haya mercurio, el río Calderas está en peligro. Está en peligro debido a esa repotencialización, debido a toda esa extracción que se está haciendo para hacer que una hidroeléctrica que ya debería estar en sus procesos finales siga teniendo vigencia. Pero entonces también desde incluso una postura de trabajo social, es cuestionable el hecho de qué va a pasar cuando no haya una hidroeléctrica, ya que muchísimas de las oportunidades que hay en San Carlos, culturales, deportivas, económicas, nacen justamente del apoyo que se hay de Isagen hacia acá. Para bien o para mal, Isagen ha forjado también cultura en el territorio, ha sido apoyo. Entonces también hay que hacernos la pregunta de qué va a pasar. Eh, hace, ayer, ayer justamente estuvimos en una reunión, chicos jóvenes del municipio, estamos reunidos con otros líderes juveniles del área de esta región Cornare. Estuvimos reunidos la región de Cornare para actualizar el plan de gestión ambiental regional, que es para el 2040. Entonces acá Cornare pues nos daba como diferentes factores en los cuales teníamos que escoger cuáles priorizábamos más, cuáles eran como medio priorizantes y cuáles debían ser poco priorizados. Entre esos, sorprendentemente, no estuvo en priorizarse el tema de las vedurías justamente a este tipo de procesos como lo son que son extractivistas como las hidroeléctricas, la minería, lo cual me pareció como problemático, pero que también nos habla acerca de una realidad que se está viviendo. Recuerdo que justamente hice yo la anotación acerca de, hey, vengan, ¿qué está pasando con las licencias que se están dando? Y a la conclusión que se llegaba desde la conversación es el hecho de que Cornare, y no solo Cornare, sino las instituciones ambientales, no pueden existir si no hay instituciones que dañen. Es decir, cuando no haya hidroeléctrica, nos daban un dato súper importante y es que el 90% del mantenimiento de Cornare es gracias a hidroeléctricas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no las haya? ¿Qué va a pasar con todo el tema que ellos manejan, como lo es la gestión ambiental, cuando ya no haya un presupuesto para ello? Entonces, los factores que más priorizaban realmente eran factores muy técnicos y el tema de la educación ambiental, de la gobernanza, de los procesos comunitarios, los dejaron en poco priorizantes. No, no Cornare, los mismos jóvenes que estábamos reunidos. Entonces eso habla justamente de, hey, ¿qué está pasando con nosotros como sociedad? Que estamos dejando como que la tecnología y los procesos técnicos sea lo que dé las respuestas en vez de llevarlo a la esencia que son las personas, que es la comunidad rural. Entonces sí, como que ahí uno realmente entra en una paradoja de si no está la empresa que daña, no está la empresa que cuida. Robinson, de la Vereda del Porvenir, nos menciona cómo la comunidad convive con esta situación. Y debido a la filtración del río Calderas, con Isagen han habido varias problemáticas también, debido a que ellos han sacado sedimentos de la represa donde ocurren daños muy grandes, también le digo, donde uno no conoce, pero sabemos que ocurren unos daños muy grandes debido a los cultivos, ¿cierto? Ya no generan frutos. Ya no generan frutos porque estas humedades, estos olores también causan daños a las personas. ¿Qué le digo yo? Han estado, a nosotros nos da mucha tristeza y mucha berraquera, pero es muy duro pelear contra ellos porque han estado realizando aperturas de las compuertas, o sea, abriendo compuertas en las noches. Ellos dicen que por los inviernos y todo eso, pero ellos aprovechan.
Abren compuertas, todos esos sedimentos se van río abajo, donde ocasionan bastantes daños ambientales. Y donde tenemos una mesa conformada, hemos estado peleando con ellos. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos aquí, ¿cierto? Y nunca se ve que haya tampoco como un proyecto donde ellos digan, bueno, vamos a compensar esas veredas por los daños que hacemos. No se han visto, tenemos vías en mal estado, nunca se ve, ellos se dan el lujo todos los días en propagandas, en panfletos, en la emisora, de que hacen mucho por las veredas. Nosotros observamos que no hay nada por ellos, realmente no se observa, tanto en esta vereda como en las veredas aledañas. ¿Qué es lo que puede pasar si siguen ¿Qué es lo que puede sacándolo de pasar? esta forma? Llega el momento en que ya no van a haber frutos, ¿cierto? Llega el momento que ya no van a haber frutos y el daño ambiental no solo ambiental, sino también en salud, porque eso genera gases, olores, dengue, y eso se riega, se expande donde los niños, y no solo los niños, y no todos vamos a tener daños en la salud debido a eso. ¿En qué año llegaron acá al Porvenir? Nosotros, Sí, ustedes. nosotros, eso fue como en el 91, ¿cierto? Más o menos. En el 91 fue la avalancha. Sí, fue en el 90 la avalancha, en el 91. 91. Bueno, en todo caso, en el 91 al 92 más o menos llegamos nosotros acá. Y la represa en ese momento ya existía. La represa existía, Desde... pero no, la represa existía, pero no la tenían La funcionando. tenían llena, por ahí pasaban. Sí, no la tenían. Las camisas. Después fue que ahí fue donde empezó como el bajón de Sí. todo lo que llaman cultivo, ¿cierto? Y yo te pregunto, ya por ejemplo con el tema del río y el mercurio, ¿se han visto personas afectadas en la salud? Quizás de pronto eso es a largo plazo. Eso hace poco y yo pienso que todavía no lo han mostrado, pero más adelante puede haber problemas en la salud debido a eso. Que Cornare, ellos están que es para ayudarle a la zona, ¿cierto? A todos, acá en esta zona de influencia. Y pues no solo zona de influencia, sino todo San Carlos, porque ellos están en el territorio. Y reciben mucha parte por parte de Isagen, para depositar esas ayudas en el campesino. Pero ¿qué hacen? Que ellos son los que deberían de hacer respetar las aguas, todo ese tipo de daños que ocasiona Isagen. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque Isagen les dan un dinero a ellos. El 7% de las regalías. Es correcto. Perdón, ¿cuánto? El 7% es para los territorios, el 4% lo lleva Isagen y el 3% restante es para los municipios. Así es. Pero entonces, ¿qué hace ellos? Si usted es Isagen, yo soy Cornare, usted me paga a mí. ¿Yo cómo le voy a rechazar a usted los proyectos? ¿Cómo le voy a decir que no haga eso? Es muy parte. Es cierto. Si yo pelear contra lo que me están dando. Si usted prácticamente le está generando dinero, yo le apruebo lo que usted quiera. Pero ellos trabajan de la mano. Entonces esperábamos la ayuda de LANLA, que ya es directamente con el gobierno, no es privado, pero es muy difícil también. La minería es un tema delicado, ¿cierto? Es un tema muy delicado y ustedes ya bien lo saben. Pero en sí es muy, muy triste porque de cierto tiempo para acá los ríos vienen muy, muy, muy sucios. Ustedes se dieron cuenta también del problema que hubo con el mercurio, ¿cierto? Con el mercurio, donde este río son sitios balnearios, turísticos. Entonces ya como que da miedo uno meterse ahí. Muchos quizás no le paramos bola a esos, pero su riesgo hay, ¿cierto? Entonces es triste debido a que pues, sí, se mueren los pescados, se mueren todos los animales, incluyendo lo que puede afectar a uno. Pero bueno, no sé si ya se lo irán a poner ustedes ahí o no, porque como le digo, uno no habla mucho de eso por lo que ya ustedes conocen. Juliver Loaiza nos dice, aquí en Colombia, al mercurio, la gente de a pie le dice azogue. La cuestión es que para sacar las chispitas de oro de la arena del río, los mineros usan el mercurio, porque éste actúa como un imán. Luego, para separar el oro, meten esa masa al fuego con un soplete. Ahí pasa la doble desgracia. Una parte se evapora en el aire
y la otra, la que sobra, va a parar directamente al río. Los síntomas no son inmediatos. La toxicidad es un enemigo silencioso que ataca directo al sistema nervioso de forma acumulativa. El pescado es su carne, su única proteína. Si les decimos no coman pescado porque tiene mercurio, los condenamos físicamente al hambre. Pero si comen, se envenenan. Es una encrucijada terrible. El pescador artesanal se queda sin negocio porque nadie le compra pescado contaminado. Y al ver que el río ya no da, muchos terminan metidos en la misma minería ilegal para no aguantar hambre. Es un círculo vicioso tenaz. La culpa termina diluyéndose en el agua. Se culpa al pequeño minero, mientras las grandes transnacionales abren las compuertas de represas como la de Calderas, liberando lodos cargados con el mercurio que la industria ha sedimentado durante décadas. El clan del Golfo les vende seguridad obligada y además los obliga a venderles el oro a ellos. El ingeniero dice que el pescador, al quedarse sin río, se mete a la minería para no aguantar hambre. El campesino no es un criminal, es un esclavo atrapado. Trabaja en su propia tierra, pero tercerizado a la fuerza por mafias organizadas, mientras el Estado le cae encima a él y no a los que le compran el oro. En 2019, cuando el miedo al mercurio estalló en los medios nacionales, las autoridades apuntaron a las bateas de los campesinos, pero los datos científicos apuntaban a un gigante industrial extranjero. Alex de la Vereda La Hondita nos amplía el punto de vista de la comunidad. Incluso porque mucha gente ha dicho el tema del cambio de clima, el tema de que ya todo lo que tiene que ver con la agricultura no es lo mismo. O sea, ya anteriormente se producía acá buena calidad de café, de pronto más abundante, y ya por el tema de estar la represa y por el tema de los lodos que mueven, siempre siente la gente que hay como un cambio de aspecto, pues, el tema climático. La tierra La ya no se tierra puede. también, ve uno que se vaporiza mucho, ¿cómo es? Cuando los árboles florecen, se pudre la flor. Entonces también es como algo, puede que sea también algo malo. Más que todo, el tema del café ya no es tan productivo, por eso mismo de que ya eh, la puntilla se pudre, pues ya no hay buena producción porque la gente nota de que todo el tema de la humedad y de pronto también el sacar todos esos lodos de ahí también genera un medio ambiente que no es como bien compatible. Incluso muchas veces hay gente que dice que allá hay mucho mosquito, pues, que no es lo mismo como antes. Cuando sueltan eso también se siente unos olores muy feos allá a los alrededor de la represa, porque son sedimentos que están ahí hace tiempos. Pues sí, hubo una investigación hace días de parte de Cornare y dijeron que este río estaba muy contaminado de mercurio, entonces también por eso es que nosotros decimos de que esos sedimentos que sacan de ahí sean dispuestos en una parte que no afecte, porque si los estamos tirando, si lo están tirando río abajo, obviamente pues no hay vida en el río. Estos días estábamos tirando baño ahí en el Porvenir y veíamos pescaditos muertos. Y la gente anteriormente decía que se veían muchos peces en el agua y ya no. El río prácticamente está muerto. Y yo te pregunto, ¿la alcaldía se ha manifestado al respecto de la problemática que ha presentado el río? Muy poco, porque incluso cuando han soltado la represa supuestamente para hacer investigación, han venido desde la Oficina de Gestión de Riesgo, Mm. pero es uno ver que sueltan el río a mediodía o en la mañana y con un poco de gente ahí que uno dice, bueno, son gente de gestión de riesgo y sueltan esos lodos, pues me parece como algo mal hecho, que siendo gente que son supuestamente de gestión de riesgo y dejar soltar esos sedimentos que contaminan río abajo, pues no me parece que sea algo bien hecho. Mm. Incluso nos han invitado a nosotros como Junta de Acción Comunal, pero no lo hemos ido porque no queremos ser testigos de algo que está mal hecho.
Listo. Yo tengo una información de que Cornare supuestamente ha hecho más mediciones acerca del tema del mercurio después de 2025, que fue cuando salió pues el boletín de ellos. De pronto a usted algún momento los han contactado como No, junta, nada. no, no, O lo no han he visto sabido que más vengan a nada. medir eso. No, tampoco, pues ellos sí mantienen por ahí, pero no sé qué actividades hacen. Ujú. La contaminación por mercurio en el río Calderas no es un problema reciente, sino una situación que se ha desarrollado durante años y que solo alcanzó mayor atención pública en 2025. La investigación permitió identificar que las comunidades asocian el origen de la contaminación principalmente con la minería artesanal e ilegal, mientras expresan preocupación por la falta de información clara y la escasa respuesta institucional. Más allá de los efectos ambientales, el deterioro del río ha transformado la vida de quienes dependen de él, afectando actividades tradicionales como la pesca, el turismo y el uso cotidiano del agua. Aunque no existen pruebas concluyentes de daños graves a la salud, el temor y la incertidumbre frente a las posibles consecuencias futuras han impactado a la población. En conjunto, el caso del río Calderas refleja una problemática que trasciende lo ambiental y evidencia el debilitamiento de la relación entre las comunidades, las instituciones y un territorio históricamente ligado al río. Ya estamos lavando. No, echamos. Toma una cosa aquí. No se repite, toma una. Esta poesía a la gloria de Dios primero. Él me la ayudó a componer con motivo de la alegría de volver aquí al terreno, aquí a la vereda. Entonces pensé, le dije, oh Dios, ayúdame a componer una poesía, ya que voy a volver a regresar a mi vereda. Hoy regreso a mi vereda. Me siento libre sin mal viento. Mi terruño lleno de pájaros y flores, de ríos y quebradas que me adulan con el correr y el cantar de la voz. Prados verdes, mañanas nubladas, frescas montañas llenas de árboles florecidos. Y el cantar de las aves en la mañana, y el sol que alumbra el nuevo día, y Dios que se asoma en el infinito. Canté y grité en tiempos de antaño. Hoy vengo a revivir lo que en tiempos antes de guerra. Queremos la paz, no la guerra. Volver a revivir, mirando el horizonte bajo una nueva esperanza llena de alegría. Abrir y cerrar capítulos en la vida es duro, pero todo lo negativo hay que dejar atrás, seguir viviendo y soñando. Los cafetales que enrojecían el rojo fruto de la cosecha. Mañanas claras de azul celeste, pájaros que anidan en verdes campos. Qué linda es la tarde, oh, qué alegría. Los grillos cantan al anochecer. Bajo el milagro de la blanca rosa, la brisa canta y trae aromas de los jardines de la ciudad. Yo soy alegre por las estrellas y por el cielo, y un día nuevo de noche. Naturaleza es la mejor modista de la belleza. Y es para mí mejor en mi pelo una rosa que un buen domingo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.